Gracias por acompañarnos en estos podcasts. En el podcast anterior nosotros hablábamos de la etapa de investigación y juzgamiento dentro del proceso penal. Pues hablamos, para hacer un resumen, nos acompaña el abogado Jamil Martínez. Es un placer tenerlo aquí con nosotros, Jamil. Nosotros queremos hablarles a ustedes de esta etapa, pues ya que pues cualquier vecino, familiar, conocido, pues ha pasado por una etapa penal o un proceso penal. En el episodio anterior hablábamos de las etapas de la denuncia, del requerimiento fiscal y hablábamos también de la audiencia de imputado, así mismo como la audiencia inicial. Hoy en día con Yamil vamos a hablar sobre la audiencia preliminar, qué es la audiencia preliminar y qué complementa esta audiencia, Jamil. Ok, muchas gracias, abogada Saraí, por invitarme a este podcast de Lozano y Asociados. Para mí es un placer y pues saludar a todas las personas que están sintonizando o viendo pues este canal. En cuanto a su consulta, ¿verdad? Le establezco que el Código Procesal Penal ya establece en el artículo 300 lo que es la audiencia preliminar y ustedes se preguntarán, ¿pero en qué consiste o qué es una audiencia preliminar? Una audiencia preliminar pues tiene características que son un poco fáciles de detectar. ¿En qué sentido? En que el Ministerio Público, una vez decretada lo que es ese mínimo indicio probatorio, en cuanto lo contempla el artículo 294 del Código Procesal Penal, pues el juez señala lo que es esta audiencia preliminar. ¿Y para qué señala esta audiencia preliminar? Esta audiencia preliminar la señala, ¿verdad?, en estos plazos para que el Ministerio Público pueda seguir lo que son sus ampliaciones en cuanto a las investigaciones para hacer lo que es una formalización de la acusación, es decir, formalizar el requerimiento fiscal para que este requerimiento fiscal pase a lo que es a la segunda etapa del procedimiento, que es el juicio oral y público. ¿Qué es lo que como defensor nosotros hacemos? Si realmente nosotros creemos, ¿verdad?, que no cuenta con los mínimos indicios probatorios para que esta causa se eleve a juicio oral y público, en ese momento nosotros le podemos solicitar al juez perfectamente, ¿verdad?, que se dé un sobreseimiento definitivo en vista de que se harían gastar recursos al Estado si esta causa pues se eleva a juicio oral y público. Y en ese sentido, pues el juez suspende la audiencia para que en el plazo de 5 días emita la decisión de elevar la causa a juicio oral y público a través de un auto de apertura a juicio. ¿Qué sucede si este auto de apertura a juicio es decretado por el juez? Pues las partes, una vez notificadas, pues tenemos el plazo de lo que son 5 días hábiles, en base a lo que contempla nuestra normativa procesal penal, ¿verdad?, para que nos personemos ante el tribunal competente. ¿Qué es lo Pero que...? vámonos despacio, Yamil, vámonos Ok, despacio, perfecto. vámonos despacio. Perfecto. Seguimos con la etapa de la audiencia preliminar. Es importante también mencionar, ¿verdad?, que dentro de esta audiencia, nosotros tenemos hasta esta audiencia si nos queremos ir por un proceso alterno. Ah, Es claro, por decir, supuesto. si la persona que está dentro de un proceso penal dice, ¿sabe qué? Yo pues cometí el delito, yo quiero evitarle al Poder Judicial, ¿verdad?, las costas procesales. Recordemos que cuando una persona está dentro de un proceso penal, pues obviamente el Estado genera costas procesales. Claro. Y pues si esta persona dice, yo sí cometí el delito, las pruebas están claras, concisas y precisas, podemos irnos a un procedimiento alterno que vamos a hacer un episodio solamente para este procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Es un procedimiento abreviado, ¿verdad? Donde la persona pues se hace la solicitud formal al Ministerio Público y este decide si se da o no y luego lo presentamos. Tenemos hasta la etapa preliminar para nosotros poder presentarla ante el juzgado de letra y el juez pues que nos permita la aceptación de la misma, ¿verdad? Y ahí se acaba el proceso. Es correcto, ¿verdad? Sí. Solo para ampliar un poco el procedimiento abreviado es establecer que existe culpabilidad suficiente por parte, es decir, el imputado está aceptando la responsabilidad de los hechos que el Ministerio Público le está plasmando a través de un requerimiento fiscal. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y como imputado en qué me beneficia aceptar la responsabilidad penal de un delito? Esta pregunta pues es fácil de responder en el sentido de que tiene ciertos beneficios. ¿En qué sentido? En que se le va a rebajar un cuarto de la pena de la cual se le está imputando a usted, rebajada, ¿verdad?, en la pena mínima y la pena máxima, ¿verdad? Y esto pues se va a llevar lo que es un acuerdo con el Ministerio Público para saber qué pena en concreta pues se va a solicitar al juez, porque recuerde que esto es un procedimiento administrativo que se da
entre la defensa pública o la defensa privada, en el caso de nosotros, con el Ministerio Público, y esto simple y sencillamente lo formalizamos ante el juez competente, quien lo va a concretar a través de una sentencia. Entonces, estas son prácticamente lo que es a prima facie o en la superficie lo que es el procedimiento abreviado. Claro está, verdad que esto vamos a aunarlo más o abordar más el tema en un podcast pues especializado solo en este procedimiento abreviado. ¿Qué pasa una vez culminamos la etapa preliminar? En la etapa preliminar, el juez de letras penal conoce la causa. Luego, como decía el abogado Jamil Martínez, la causa se eleva a un juicio oral y público y el expediente o la causa pasa al tribunal de sentencia, ¿verdad? Que es aquí donde comienza una preparatoria, ¿verdad? Una etapa preparatoria para luego poder irnos a un juicio oral y público y poder seguir con el proceso. Es correcto, ¿verdad? Ya la normativa procesal penal pues ya establece cuáles van a ser las formalidades para que se dé esta audiencia preparatoria y proposición de medios de prueba que se tratan de evacuar en un solo proceso. Esto por economía procesal, porque son principios de los cuales pues se rige el procedimiento. Es importante también mencionar, Jamil, que dentro de este proceso nosotros podemos presentar cualquier nulidad, podemos recusar a un juez, ¿verdad? Y también nosotros podemos renunciar al término de los mismos para luego seguir con la audiencia preparatoria y la audiencia de medios de prueba. ¿Qué es la audiencia de medios de prueba? Es la audiencia donde el Ministerio Público, la defensa privada y el juez nos vamos a preparar y vamos a llevar las pruebas necesarias. En el caso del Ministerio Público, pues tiene que darnos las pruebas que ellos consideran que tienen hasta el momento, ¿verdad? Después de la audiencia inicial, después de la audiencia preliminar, ellos han tenido el tiempo oportuno o suficiente. En el caso de una de las pruebas que más cuesta son las pericias, ¿verdad? Por decirlo así, un ejemplo. Entonces ellos tienen que llevar las pruebas que tienen hasta ese momento para nosotros poder tener un tiempo y poder debatir esas mismas pruebas, ya sea en defensa o en contra del imputado. Es correcto. Recordemos que desde el 2002, ¿verdad? Nosotros entramos de lo que fue un cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. ¿Y qué nos quiere dar a entender el sistema acusatorio, ¿verdad? Que la prueba no recae únicamente en el Ministerio Público, sino que como es un principio, es un sistema acusatorio, el imputado a través de la defensa puede proponer medios de prueba también para contrarrestar los medios de prueba que también ha presentado el Ministerio Público, ¿verdad? Y es el juez a través de la sana crítica que hace la valoración de estos medios de prueba para saber si estos son admisibles o no son admisibles. Recordemos que el artículo 298 y 299 del Código Procesal Penal pues nos establecen a qué van a ir enfatizados los que son los medios de prueba. Es decir, un medio de prueba debe de ser objetivo porque debe de demostrar a qué va y para qué lo necesita. Es decir, yo no puedo presentar un medio de prueba que sea inútil porque no va a abordar o no va a abonar nada al proceso. ¿En qué sentido? Que si yo estoy acusado de asesinato o de homicidio, no puedo presentar como medio probatorio un dictamen pericial de violación de X persona porque no va a abonar no va a abonar nada al proceso. Es decir, lo que trata el Código Procesal Penal a través de la normativa, ¿verdad? O a través de sus principios, es que estos medios de probatorio sean concretos y enfáticos en qué es lo que yo pretendo demostrarle al juez para contrarrestar los medios probatorios. De acuerdo a los hechos. Claro está, que el Ministerio Público me está imputando. Por eso es importante, ¿verdad?, esta audiencia preparatoria y esta audiencia de proposición de medios de prueba, porque en esta audiencia yo voy a descargar y a proponer todos esos medios de prueba para demostrar mi inocencia o por parte del Ministerio Público mi culpabilidad. ¿Qué pasa una vez nosotros pues ya hemos pasado esta audiencia? Pues tenemos la fecha del debate, ¿verdad? Recordemos que en nuestro país, como decía el abogado Jamil, pues nosotros ahora tenemos un debate oral y público donde nosotros como defensa privada o la defensa pública, igual el fiscal, tenemos que hacerlo de forma oral. En este sentido, nosotros nos olvidamos de las demás audiencias y comenzamos de cero a presentar todos los medios probatorios, ya sea en el caso del Ministerio Público, que es para vincularlo a los hechos, y en el caso de nosotros para desvincularlo de los hechos. Porque como les dije anteriormente, pasó a un tribunal de sentencia donde pues el tribunal de sentencia va a estar atento a la evacuación de cada medio de prueba para ver si se dan o no
los suficientes medios probatorios, valga la redundancia, para la comisión de un delito. Es decir, se hace la evacuación de los mismos, se presentan las pericias correspondientes, ¿verdad? Obviamente, como el Ministerio Público es el que está presentando el requerimiento fiscal, pues él va a comenzar con la acusación del mismo y asimismo acreditar cada medio de prueba que él tiene de acuerdo a la acusación. Es decir, si él tiene un comiso de un arma, en el caso de un homicidio, o en el caso de portación de arma, ya sea de uso permitido o no, si las pericias que tenga, los testigos que tenga, y en ese momento, cuando el Ministerio Público está presentando sus testigos o sus medios probatorios, nosotros también tenemos la oportunidad de debatir, ¿verdad?, esos medios probatorios o de vincularlo con nuestros clientes. Es decir, al momento que el Ministerio Público propone su testigo, ellos pueden hacerle preguntas, pero nosotros también podemos hacerle contrapreguntas, un contrainterrogatorio. Es correcto, ¿verdad? Y recordemos de que una vez pues propuestos y evacuados todos esos medios de prueba, el tribunal pues tiene un plazo que la ley ya lo establece para decidir sobre la admisibilidad o no de estos medios probatorios, o simple y sencillamente pues suspende la audiencia y establece una fecha determinada para que nos notifiquemos de qué medios probatorios sí son aceptados y qué otros medios probatorios pues no son aceptados. Y pues de igual manera nuestra normativa procesal ya establece el tiempo en el cual se va a señalar lo que es el juicio oral y público, que no tiene que ser ni menor a 10 ni mayor a 30 días, pero recordemos de que los tribunales de justicia, ¿verdad?, están con lo que es la mora judicial y por lo general las audiencias tienden a señalarse para un plazo de 3 a 4 meses. Es correcto. Algo muy importante que se nos escapaba, Jamil, es que en esta etapa de un juicio oral y público tenemos nosotros, ¿verdad?, o el imputado, nos ha pasado donde nos dice, ya pasamos la audiencia preliminar, ya pasamos la oportunidad de irnos a un abreviado. Pero viene el cliente y dice, abogada, yo no quiero ir a un juicio oral y público. Okay. Porque tengo temor, porque no confío en la justicia de mi país, porque no confío ni en el abogado, qué sé yo. Pueden pasar cualquier cosa, ¿verdad? O porque muchas veces dice el imputado, tengo miedo de que me den una condena máxima. O que tal vez en un juicio, recordemos que en el juicio nosotros nos preparamos como abogados, pero quien tiene la última decisión es el tribunal de sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en ese momento, al comenzar la etapa de juicio oral y público, el cliente no quiere irse a un juicio oral y público? Tenemos nosotros un proceso que se llama una estricta conformidad, que esto pues recae donde nosotros a petición de partes miramos los elementos, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo con el fiscal y nosotros pues hablamos con el fiscal, lo mismo, para evitar la apertura del juicio, y nosotros llegamos a un acuerdo de culpabilidad donde solicitamos pues que se dé la pena mínima de acuerdo al delito, si se dan los presupuestos del mismo, y si el fiscal accede, pues nosotros antes de abrir el debate de un juicio oral y público, el juez nos pregunta, de hecho los jueces siempre preguntan, si nosotros llegamos a un acuerdo de estricta conformidad, que es donde las partes están de acuerdo a llegar a una negociación, por decirlo así, con el fiscal y con el cliente, y pedimos la pena mínima o una pena menos grave que la pena más alta, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de delito. Claro, porque es que hay que también hacer enfáticos y establecer, ¿verdad?, que hay una gran diferencia entre un procedimiento abreviado y lo que es una estricta conformidad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia radica en que si usted se va a someter a un procedimiento abreviado, la ley ya le contempla que usted puede rebajar la pena en un cuarto o en un tercio si usted resarce el daño y perjuicio ocasionado producto del delito. Pero en el procedimiento de la estricta conformidad no se le va a rebajar ni un tercio ni un cuarto. Aquí usted tiene que ser enfático y establecerle a su cliente, ¿verdad?, de que la pena que se le va a imponer es la pena mínima. Es decir, si la pena, por dar un ejemplo, es de 5 a 10 años,
No se le va a rebajar un tercio si se está sometiendo a una estricta. La pena en concreta que se le va a colocar son 5 años, porque usted llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de someter a su representado, con la autorización de este, claro está, a un procedimiento pues, que usted ya lo ha establecido que es de estricta conformidad. Entonces usted lo planifica, se lo lleva al Ministerio Público, el Ministerio Público acepta y el Ministerio Público pues en juicio oral y público, perdón, antes del juicio oral y público, cuando la juez consulte, ¿verdad? Si se llegó a un acuerdo con las partes, este va a establecer de que sí, porque como ya lo hablamos, iba a establecer de que él como fiscal se encuentra completamente de acuerdo que la pena en concreto a la cual se le imponga una pena sea de 5 años. Pero no espere, ¿verdad?, que se le rebaje un tercio o un cuarto porque esa etapa del proceso ya culminó. Entonces, esa es la diferencia entre el estricto y el procedimiento abreviado. Es muy importante algo, por ejemplo, donde yo he tenido clientes que me dicen, abogada, un caso en concreto, me agarraron con el tráfico de drogas, ¿verdad? Se da mucho. Si nosotros nos vamos a un abreviado en un tráfico de drogas, por decirlo así, pues el tráfico de drogas, cuando nosotros nos vamos a un abreviado, anda en 11 años, 4 meses, porque el Ministerio Público toma la pena máxima, que en este caso está de 10 a 15 años. Entonces el Ministerio Público toma los 15 años y le baja, ¿verdad?, el tercio o el cuarto, dependiendo, y queda aproximadamente 11 años, 4 meses. Pero si yo me voy a una estricta, la pena mínima es de 10 años, que me conviene más, los 10 años o los 11 meses. Dependen los hechos, depende el delito, hay que hacer un análisis del mismo, ¿verdad? Y obviamente hacer un análisis para beneficio de nuestros clientes. Claro está. Entonces es muy importante hacer la recalcación de estos tipos penales pues a nuestros clientes para que después no vayan a decir que nosotros los estamos engañando, porque la claridad ante estas situaciones es bastante pues confiable, en el sentido de que pues es la privación de la libertad de esta persona con la que se está jugando, y ser claro con lo que se está haciendo dentro del procedimiento es el objetivo primordial pues para establecer la claridad de todas aquellas dudas que esta persona puede llegar a tener durante todo el proceso. Es muy importante ser responsables con nuestros clientes, ¿verdad? Nosotros pues nos caracterizamos por ser honestos con nuestro cliente y pues siempre darle las mejores, buscar lo mejor para él dentro de un proceso penal. Muchas veces, ¿verdad? A veces nos ha pasado que tenemos las pruebas en contra y nosotros le decimos que milagros no hacemos. Entonces, pero sí buscamos los mejores beneficios para nuestros clientes. Y es importante que usted los tome en cuenta, usted que nos está viendo, tener un abogado en el cual usted pueda confiar, un abogado que sea honesto con usted, ¿verdad? Llámese un abogado privado o, como repito, un abogado de la defensa pública, porque pasa, ¿verdad? Lamentablemente, la mayoría de personas que se encuentran dentro de un proceso penal son personas de escasos recursos. Pero igual estas personas siempre tienen el acceso a la justicia a través de la defensa pública. Vámonos entonces, Jamil, nos salimos un poco, ¿verdad? Pero un poco de contexto. Este tema es muy interesante, es un tema que pues nos apasiona a los dos, es un tema del día a día, en el cual todos aprendemos diariamente y en el cual pues todos estamos expuestos. En nuestro país todos estamos expuestos a pasar por un proceso penal. Es correcto, nadie está exento de cometer un delito. Es correcto, y por eso es importante informarnos, ¿verdad? Es importante informarnos. Vámonos entonces al caso de la etapa donde nos quedamos, que es el juicio oral y público, la evacuación de los medios de prueba. Claro que sí. Entonces, una vez, pues, si no se llega a un arreglo de estricta conformidad, el juez lo da por fracasado y pues se abre lo que es el juicio oral y público, o se abre lo que es el debate, y el juez consulta, ¿verdad?, si va a haber algún tipo de subsanación dentro del proceso, y si no, pues se van a comenzar a evacuar tal cual se presentó lo que son los medios probatorios. Entonces se van a empezar a evacuar todos aquellos medios probatorios que fueron presentados primeramente por la Fiscalía, porque en ellos recae la acusación o el jus puniendi del Estado. Entonces él va a establecer, ¿verdad?, la forma en cómo se van, porque recordemos que el tribunal está conformado por 3 jueces, independientes y autónomos y fieles única y exclusivamente a lo que es la Constitución de la República, y ellos son los que dirigen, o ellos son los que orquestan lo que es este procedimiento en cuanto a lo que es el juicio oral y público. Entonces se van a ir presentando o se van a ir evacuando los medios probatorios en base a la forma en cómo se plantearon, ¿verdad? Los peritos, medios documentales públicos no necesariamente tienen que ser leídos, pero si las partes consideran que es esencial o necesario leer o evacuar todos esos medios probatorios para hacer
hincapié por parte de la defensa o por parte del Ministerio Público algún tipo de línea. ¿En qué sentido? De que muchas veces el Ministerio Público solicita, porque tal vez no le llegó algún testigo, llámese policía o llámese perito, ¿verdad? Pero este ya hizo su declaración en la audiencia inicial, que era de lo que algo usted ya hablaba. Él perfectamente puede solicitar a la secretaria o al juez, ¿verdad?, de que en base a nuestra normativa procesal penal se evacúe ese medio probatorio a través de la lectura, porque recordemos de que él hace un juramento y le está estableciendo, ¿verdad?, de que él no va a ir a establecer mentiras, porque recordemos que ir a establecer o a ir a declarar falsamente pues conlleva lo que es un tipo penal. Entonces, este solicita, ¿verdad?, que se evacúe ese medio probatorio a través de la lectura. Entonces, es importante hacer la recalcación de esto porque hay muchos abogados que dicen, pero si no llegó y por qué lo condenaron, si no llegó fulano de tal o el testigo que era pieza clave o principal. También llámese la prueba anticipada. Es correcto, que ese es otro tipo de procedimiento que de los cuales el Ministerio Público tiende a recaer. ¿Y por qué se llama un medio de prueba anticipado? Porque el Ministerio Público, antes de que ocurra el juicio oral y público, en audiencia inicial, puede solicitar lo que es la declaración testifical de esta persona, que puede ser un testigo protegido o puede ser una persona clave que observó o vio o escuchó o hizo cualquier tipo de indagación en cuanto a lo que es el tipo penal. Entonces, ellos con anticipación lo solicitan. Y esto también muchas veces se hace para salvaguardar la integridad física del testigo, ¿verdad? Es correcto. Por eso se pide la prueba anticipada. O también recae en los casos de violación, para no revictimizar a la persona. Es correcto. ¿Verdad? Porque recordemos que es difícil para una persona que está que fue violada, o en este caso una menor de edad, de una niña, estar frente a su agresor. Entonces, en estos casos sí son bien específicos donde se da este elemento, que es la prueba anticipada, para no revictimizar a la persona. Claro, porque los delitos en los cuales más se tiende a utilizar ese tipo de métodos son los delitos que se cometen en contra de la vida, llámese asesinato, homicidio, parricidio, feminicidio o femicidio, ¿verdad?, en los cuales pues se trata de resguardar lo que es la identidad de la persona que pues cometió el hecho la persona que vio cómo sucedieron los hechos, para que ésta pues no sea revictimizada posteriormente, o en aquellos delitos donde se está extorsionando a una persona, ¿verdad?, para que el extorsionador no sepa quién es la persona que realmente lo fue a denunciar. Entonces, en este tipo de acciones, el Ministerio Público pues trata de resguardar a través de lo que es el testigo protegido con diferentes claves, clave sol, clave... Ellos tienden a ser bastante juguetones con los nombres, ¿verdad? Porque tienden a ponerle sol, luna, estrella, mar, son los escudo. Que más se usan. Es correcto. Entonces, esto lo hacen, ¿verdad?, para resguardar la identidad de la persona. El Ministerio Público perfectamente puede proponer en la audiencia de proposición de medios probatorios la declaración de esta persona, ¿verdad? Pero ya queda a criterio de él porque ya cuenta con una prueba anticipada. Es otra cosa que se nos olvidaba mencionar con la prueba anticipada, que es un tema muy, muy amplio, que cuando esta se da tiene que estar tanto la defensa como el Ministerio Público. Es decir, una prueba anticipada no se puede dar solo con el Ministerio Público, porque esta puede ser objeto de nulidad. Claro, porque recordemos, ¿verdad?, que el proceso va enfatizado directamente a lo que es el imputado. ¿Y qué sucede si el imputado no se encuentra en la declaración del testimonio de esta persona? Pues esa prueba tiende a ser declarada nula porque violenta los principios de contradicción, igualdad, concentración, igualdad de partes, entonces el debido proceso, legalidad, etcétera, porque el fin primordial del proceso va a ir enfatizado directamente a lo que es la persona a quien se le está acusando de determinada acción. Entonces, pues los jueces tratan de ser garantistas en ese sentido, porque recordemos, ¿verdad?, que si bien es cierto, el Ministerio Público tiene el jus puniendi del Estado, es decir, la acción de proponer o de enfatizar requerimientos fiscales, pero es el juez quien establece límites a ese jus puniendi. ¿Qué quiere dar a entender con esto? De que no se va a tratar a una persona como un objeto dentro de un proceso penal, sino que este debe de ser un sujeto que está sometido a procesos y a procedimientos y a garantías que ya le establece tanto la Constitución de la República, la Convención Americana de Derechos Humanos y el mismo Código Procesal Penal. Claro, porque recordemos que es el Estado en contra de una persona. Es correcto. ¿Verdad? ¿Por qué digo el Estado? Porque está el Ministerio Público a través de la agente fiscal, está la Policía de Investigación, está la ATI, que están todas las entidades, ¿verdad?, en contra de una persona, acusando a esta persona
Por eso es importante que a la persona se le aseguren sus garantías fundamentales, como hablábamos anteriormente. ¿Y cuál es una de las garantías dentro de un proceso penal? Que su defensor esté en todas las etapas del proceso. Su abogado tiene que estar en todas las etapas del proceso para ver que no se le violente ningún tipo de derecho. Es correcto, ¿verdad? Porque como vuelvo y enfatizo, el derecho penal va directamente enfatizado a lo que es la persona, ¿verdad? A quien se le está acusando de determinada acción. Nos volvimos a salir otra vez, Yamil, pero es que es un tema muy amplio y muy bonito. Y nosotros pues también somos nuevos en esta área del podcast, y para nosotros es algo muy novedoso. Para Jamil es su primer podcast, Sí. ¿verdad? Cabe recalcar. Entonces, pues ya siguiendo con la etapa, ¿verdad? Dentro del juicio oral y público, una vez evacuado el proceso, una vez evacuadas las etapas, yo soy del criterio que el abogado tiene que verificar siempre todos los documentos que tenga a la vista o todos los documentos evacuados. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que quien firma no fue la persona que levantó el acta, por ejemplo. Correcto. Entonces sí, nosotros tenemos que ser muy observadores de los documentos o de los medios de prueba que se estén evacuando. No es porque, por exhibición, no. Verifiquemos bien todos los medios de prueba y verifiquemos bien quiénes firmaron, quiénes ratificaron dentro del proceso. Nosotros como abogados tenemos que ser muy observadores, ¿verdad? Y pues recordemos que es la libertad de una persona que está en nuestras manos. Por ende, tenemos que ser pues bien respetuosos, ¿verdad? Y cuidadosos en ese sentido. Una vez pues se evacúan los medios de prueba del Ministerio Público, pues tenemos ya nuestra oportunidad para evacuar nuestros propios medios de prueba. Y nosotros podemos usar los mismos medios de prueba del Ministerio Público para nosotros demostrar la no participación de nuestro representado en el proceso. Claro, porque el Ministerio Público, recordemos de que tiene tanta carga laboral que tiende a confundir muchas veces a los peritos en cuanto a los medios de pruebas que se presentan, y si los medios de prueba pues no van enfatizados a lo que es una persona, el tribunal pues no tiene la obligación de condenar a esta persona, porque pues le va a privar lo que es el derecho a su libertad, porque el Ministerio Público no le ha mermado ese derecho, o no le ha coartado ese derecho a la inocencia. Entonces, ¿qué sucede cuando ya se evacúan todos los medios probatorios? Las partes cuentan con lo que es un plazo, ¿verdad? Para lo que es para concluir con lo que es la evacuación de estos medios probatorios y proceder a hacer sus conclusiones. ¿Y qué son las conclusiones en palabras sencillas? Es empezar a desglosar el por qué es culpable, en el caso del Ministerio Público, con los medios probatorios que ha presentado, o por parte de la defensa pública o por parte de la defensa privada, el establecer el por qué es inocente a través de las conclusiones y empezar a atacar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público porque son inconsistentes o porque son medios probatorios que realmente no concretizan en absolutamente nada, o porque no demuestran la culpabilidad del encausado. Entonces, con las conclusiones, nosotros como defensores privados le damos la oportunidad de hacer desmérito de estos medios probatorios para entrar en lo que es la duda razonable al tribunal de sentencias. ¿Y por qué entrar en duda razonable? Porque el tribunal tiene que estar 100% seguro de la culpabilidad de esta persona, porque a diferencia de la etapa que anteriormente usted había evacuado, en el sentido de que solo debe de demostrarse la mínima actividad probatoria, en el tribunal de sentencia usted debe demostrar al 100% de que esta persona es culpable del tipo penal que se le está acusando. Entonces, ¿qué sucede si el Ministerio Público tiene duda de el requerimiento fiscal que ha presentado el Ministerio Público y sus medios probatorios? No puede condenar a esta persona porque le va a privar o le va a establecer o le va a garantizar el principio de inocencia que usted le acude o le asiste. Los jueces tienen que estar seguros, ¿verdad? Es correcto. O sea, yo como juez del tribunal tengo que estar 100% seguro de que Saraí Lozano cometió determinado tipo penal y por ende, pues, en el nombre del Estado de Honduras, yo la voy a condenar a una pena de 15, 20, dependiendo de cuánto esté la pena a la cual pues el Ministerio Público me haya acusado a través de este requerimiento fiscal. Si no estoy seguro, porque tengo dudas de que Saraí Lozano cometió ese delito, entonces la voy a absolver
porque en este proceso se puede dar una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. ¿Qué sucede si me condenan? Entonces tengo una sentencia condenatoria, de la cual no significa que el procedimiento termine ahí. ¿Por qué? Porque si los medios probatorios que el Ministerio Público presentó son inestables, yo tengo el plazo de 20 días para interponer un recurso que se llama lo que es casación. ¿Y qué es el recurso de casación? Presentar este recurso ante la Corte Suprema de Justicia directamente a través de la Sala de lo Penal para que revisen el juicio oral y público y hacerle ver que los medios probatorios o lo que el tribunal considera como un hecho probado realmente no es así, porque no fueron concretos los medios probatorios para mermar ese principio de inocencia y para coartarlo de su libertad. Obviamente, ¿verdad? Por lo que volvemos y reiteramos, por la mora que existe en el país, los recursos tienden a resolverse hasta en 1 o 2 años, dependiendo pues cómo esté. A veces hasta más. Es importante, ¿verdad?, mencionar que los recursos de casación, pues podemos interponerlos si nosotros no estamos de acuerdo con la sentencia. Si nosotros pues estamos de acuerdo con la sentencia, o en ese caso, tal vez nosotros no estemos de acuerdo, pero nuestro cliente nos dice, ya no quiero más, no me interesa, pues la sentencia queda firme. Una vez la sentencia queda firme, ¿verdad? Si pasan los 20 días y ninguna de las partes recurrió la sentencia, una vez notificados, por supuesto, entonces la sentencia tiene el carácter de firme y esta pasa a otra etapa, que es la etapa de ejecución. Que ahí es la última etapa del proceso. Es correcto, es nuestra etapa favorita, la etapa de ejecución, pues que es la etapa de ejecución donde el juez de ejecución vigila y garantiza el cumplimiento de la pena interpuesta por el Tribunal de Sentencia. Es correcto. O en el caso del juzgado de letras, ¿verdad?, de la sentencia, producto del procedimiento abreviado. Es correcto. Entonces, en esas dos etapas se puede dar la sentencia mediante el juzgado de letras a través de un procedimiento abreviado o en el Tribunal de Sentencia, ¿verdad?, después del vencimiento de un juicio oral y público. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí con ustedes y pues aprender día a día de estas etapas y de estos procesos. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, claro, ¿verdad? Y con el tema de aprendizaje sobre todo. Y pues también nosotros pues estamos para servirle en cualquier duda o consulta. Muchas gracias por vernos, o no sé qué decir en esa parte corta.